Hermes Trismegisto. La sabiduría del antiguo egipcio se atribuye a un personaje que fue divinizado con el nombre de dios Tut. Los griegos lo llamaron Hermes Trismegisto. Hermes proviene del término hermético, como sinónimo de secreto, que a través de Moisés, que nació y se educó en Egipto, la tradición hebrea se deriva del Egipto. Trismegisto significa 3 veces maestro o 3 veces grande, porque su sabiduría deriva de las culturas tradicionales y filosóficas egipcia, hebrea y griega. Entre los tratados atribuidos a Hermes Trismegisto destaca el Corpus Hermeticum, la Tabla de Esmeralda, el Poimandres, el Kybalión, ciertos libros de poemas y el libro para seguir al día, también conocido como el libro de los muertos. Los 7 principios universales o herméticos son los siguientes: los principios del mentalismo, el principio de correspondencia, principio de vibración, principio de polaridad, principio de ritmo, principio de causa y efecto y principio de generación. Confucio nació en el año 551 a.C. en el distrito de Zhou, antiguo estado de Lu y actual provincia de Shandong en China. Pertenecía al clan Kong, una familia noble de terratenientes. Confucio fue educado en escuelas para plebeyos donde aprendió las 6 artes. Estas consistían en estudiar ritos, música, arquería, conducción, caligrafía y matemáticas. Era un tipo de formación que buscaba formar a un hombre completo como ocurría durante el Renacimiento occidental y los humanistas. Las ideas de Confucio influyeron a la sociedad china durante siglos. Durante su juventud trabajó en la administración del estado de Lu y acabó ascendiendo hasta el equivalente del ministro de la justicia de su región. Sus reformas buscaban erradicar el crimen y su administración se caracterizó por la imparcialidad. Confucio quería crear un gobierno centralizado. Eso le llevó a colaborar con diferentes líderes de la época para derrocarse a las familias Yi, Meng y Xu. Tras ser exiliado, viajó y se dedicó a enseñar e instruir a discípulos. Sus ideas veneran las costumbres tradicionales y defendían el seguir una buena conducta en la vida. La tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores atezados eran la máxima de sus formas de pensar. Confucio defendía que si siguen esos principios, otras personas le seguirán e imitarán. Sus ideas acabaron teniendo una gran influencia en la filosofía y en la posterior historia china, pues muchos emperadores y gobernadores se inspiraron en su obra. El confucianismo inspiró asimismo a otras corrientes de pensamientos como el taoísmo. Sus frases famosas fueron: debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. La segunda es: el que domina su cólera domina a su peor enemigo. La tercera es: algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. Y la última es: cometer un error y no corregirlo es otro error. Buda, Siddhartha Gautama, fundador del budismo, nacido en la actual frontera entre Nepal e India, aproximadamente en el año 560 a 480 a.C., y muere en Kusinagra, hoy Casia, India. Se conoce acerca de la vida de Buda a través de una variedad de fuentes tradicionales, como el Buddha-Karita. Se mezclan distintas leyendas y tradiciones, contienen una mezcla de milagros, profecías y eventos sobrenaturales, todo lo cual imposibilita el conocimiento exacto sobre fechas y actos. Se dice que Siddhartha Gautama obtuvo la iluminación convirtiéndose desde entonces en el Buda, luego de varios años de meditación sentado a orillas del río Ganges. También él descubrió que es a partir de la meditación que puede alcanzarse un estado de liberación, y se dedicó a predicar la doctrina o ley suprema de todas las cosas, el Dharma. 5 de sus compañeros ascetas fueron sus primeros discípulos. Las enseñanzas de Buda se transmitieron oralmente hasta su transcripción 4 siglos después, en el Canon Pali o Tipitaka, 3 canastas. El tradicional conjunto de divinidades quedó en un papel secundario. La nueva doctrina, el Dharma, estaba abierta a todas las clases sociales. En esas se explicaba que el ser está sometido a la rueda de los nacimientos y las muertes, samsara,
y que ésta se encuentra en movimiento hasta que el karma lo detenga. El karma es el destino de un ser vivo condicionado por los actos que realizó en sus vidas anteriores. También se originó la doctrina budista. Considera que Buda, en el momento de su despertar, tuvo una comprensión completa acerca de las causas del sufrimiento y cómo eliminarlo, a partir de lo cual surgen las 4 nobles verdades. En el mundo existe el sufrimiento. Este deriva de los deseos humanos y la ignorancia. El único camino hacia la salvación pasa por la renuncia voluntaria al deseo. Y la salvación, que se consigue por la vía de los 8 nobles principios: la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el medio de existencia correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. También se estima que el budismo se debe rechazar en la certeza de las enseñanzas hasta que éstas sean comprobadas por la propia experiencia, lo cual llevará a la comprensión de las mismas. También Buda nos ha mostrado el camino para llegar al estado de iluminación. El budismo entonces implica también mostrar el camino a otros. En pocas palabras, Buda nos enseñó lo que es la certeza de las enseñanzas. Según los textos los budistas del canon Pali, Buda muere a los 80 años de edad. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas y reliquias se convirtieron en objeto de culto. Primero se partieron entre sus discípulos y finalmente fueron resguardadas en 10 estupas o monumentos funerarios. También la iluminación que alcanzó tiene 3 facetas. 1. Es un estado de sabiduría de ver las cosas como realmente son. 2. Es una fuente de compasión o amor que se manifiesta en una actividad constante para el beneficio de todos los seres. Y 3. Es la liberación total de las energías de la mente y cuerpo para que estén al servicio de la mente plenamente consciente. Asimismo, podemos decir que Buda enseñó a numerosos discípulos, muchos de los cuales lograron también este estado de iluminación. Ellos, a su vez, enseñaron a otros y de este modo una cadena interrumpida de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. Por lo que podemos decir que Buda nos ha dejado un conocimiento, la iluminación. Buda no era un dios ni un profeta de Dios, tampoco se declaró como un ser divino. En el budismo no existe el concepto de un dios creador. El Buda fue un ser humano quien a través de esfuerzos tremendos se transformó y trascendió su limitación humana, creándose en el nuevo orden de ser, un ser iluminado. Su enseñanza se conoce en el Oriente como el Buda Dharma, que quiere decir la enseñanza del iluminado. ¿Qué pasó después de la muerte del Buda? El budismo desapareció de la India hace miles de años. Asimismo, la enseñanza se expandió hacia el sur de Sri Lanka y el sudeste de Asia, donde forma Theravada, de budismo aún sigue floreciendo. También se difundió al norte de Tíbet, China, Mongolia y Japón. Las formas mahayana de budismo se practican en estos países, aunque en el último siglo han sufrido muchos de los efectos del comunismo y consumismo. Tales de Mileto fue el primer filósofo de Grecia, del año 624 a 562 a.C. Conoció las matemáticas de los egipcios. Es también conocido que por sus distracciones, al contemplar las estrellas con frecuencia, que caían en los pozos. Como iniciador de la filosofía, fue el primero en preguntarse acerca del origen de todas las cosas. Su filosofía es fuerte intuición del mundo. A pesar de la diversidad, no dejó escritos. En sus aportes filosóficos, como anteriormente se mencionó, Tales se preguntó sobre el origen de todas las cosas y gracias a la figura de Aristóteles sabemos cuál fue su respuesta. Fue el agua. En realidad, su solución fue triple y se resume en las siguientes proposiciones, que marcaron el rumbo a los posteriores filosóficos. La tierra flota sobre las aguas. El agua es el origen de todas las cosas. Todas las cosas están llenas de dioses. Por tanto, el Aje para él lo constituye el agua. Del agua surge la vida. Somos mayoritariamente de agua. La vida surge del mar. Tales de Mileto fue un filósofo y gran pensador griego, que además incursionó en las matemáticas, la geometría, la astronomía y la física. Se le considera el primero de los filósofos de la historia.
Tales de Mileto hizo grandes aportaciones a la filosofía y la ciencia. Nació en Mileto, en la costa occidental de Asia Menor, en lo que actualmente es la región de Anatolia en Turquía. Se cree que Tales pudo haber viajado en Egipto para recibir las enseñanzas sobre geometría, astronomía y matemáticas por parte de los sacerdotes que allí habitaban. Asimismo afirmaba que pertenecía al grupo de los de sangre noble, pero eso tampoco ha sido confirmado. Mileto fallece en el año 543 a.C., mientras atendía los Juegos de Gimnasia en las Olimpiadas. Aristóteles, quien describe a Mileto como el pionero en proponer un elemento en específico, como elemento creativo de la materia. En otras palabras, plantea la cuestión de la naturaleza última del mundo, concibiendo las cosas como formas cambiantes de un primer y único elemento, que fue el agua. Dentro de sus fundamentos que lo llevaron a sacar esta conclusión, se encuentran las siguientes. Todos los seres se presentan en uno de los tres estados del agua, ya sean en su estado sólido, líquido o gaseoso, pudiendo convertirse el agua en vapor o en hielo, y volver a su estado de liquidez. En el universo todo es movimiento. El agua es activa, fluye, se eleva y cae. Todos los seres vivos requieren de agua. Después de las lluvias, de la humedad, parecen surgir ranas y gusanos. En las deltas, la tierra parece brotar del agua. Este planteamiento llevaría a Tales a ser uno de los filósofos de ese tiempo que trascendieron con su pensamiento, dejando de lado aquellas explicaciones basadas en la mitología que se caracterizaban en la época, convirtiéndolas en teorías mucho más relacionadas con la razón humana. A pesar de sus grandes aportaciones, filosofía y logros, Tales de Mileto no dejó evidencia escrita en su trabajo. Se convierte en el representante del grupo de los 7 sabios de Grecia, gracias a sus desenvolturas en la práctica filosófica. En los aportes de Tales de Mileto en el campo filosófico y científico son: nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, surgimiento de la teología, el agua como divinidad, la divinidad como un todo. La divinidad como un todo se le atribuye a Tales el concepto de panta, plere, theon, que significa todo está lleno de lo divino, en un término mucho más amplio que el actual. También fueron conocidos los físicos, ya que centraron sus estudios en determinar lo que el arjé decía. Los físicos fueron Anaximandro y Anaxímenes. Por ser el primero en demostrar sus teorías mediante el razonamiento lógico, se le considera el primer matemático de la historia. Según Tales, todo fue agua en un principio. Es lo divino, dijo él, entendido como una identidad determinada o delimitada, sino más bien como una condición, un carácter, un estar siendo. Anaximandro nace en 610 y 547 a.C. en Mileto. Fue un filósofo, matemático y geógrafo, profesor de Pitágoras y Anaxímenes. Métodos de conocimiento, fue considerado el primer científico y se encargó de utilizar la experimentación por medio del método demostrativo. Descubrió la oblicuación de la eclíptica y también el plano del ecuador celeste. Se tiene calificado como el creador y fundador de la cartografía. Su pensamiento. Sus teorías de pensamiento eran que los mundos eran innumerables, que existían una cosmología propia, una sola cosmología y luego el origen del hombre. Su
Su contribución más importante fue su obra en prosa relacionada con el cosmos y con los orígenes de la vida. Habló del Sol, la Luna y las estrellas, siendo estas las partes más internas. Aportaciones de Anaximandro. Postuló que los opuestos se unen por medio del apeirón y que se separan cuando necesitan formar las cosas nivelando por ciclos de dominación. De esta manera, para él, fue como el mundo deformó el separar lo frío de lo caliente. Anaximandro descubrió la oblicuación de la elíptica. Su arge o arché es el apeirón. Se refería a lo indeterminado, lo que no tiene límite. Creyó que el arge debía de ser de forma indeterminada. Sus frases célebres de Anaximandro. El principio y el elemento de las cosas es lo indefinido. Las cosas se originan por la separación de los contrarios. Lo ilimitado no tiene principio, pues en tal caso sería limitado. Pitágoras es uno de los hombres más famosos y el máximo de la antigüedad. Se escribieron varias biografías, pero se han perdido y es difícil separar su biografía, lo que es de histórico, de lo legendario. Nació en la isla de Samos, junto a Mileto, hijo de un rico comerciante. Fue un filósofo griego responsable por importantes progresos en matemáticas, astronomía y música. Se pueden distinguir en su vida 3 etapas de acuerdo a los viajes realizados. Algunos de sus aportes filosóficos fueron: entre las principales aportaciones de Pitágoras se encuentran los siguientes postulados: la creencia de la supervivencia del espíritu y sus posteriores reencarnaciones. Él afirmaba: el ciclo se termina cuando el espíritu concluye su purificación. Otra fue: establece los términos de filósofo y cosmos. Reconoce la existencia de un orden universal, que es regulado por una serie de leyes. El arge o principio constitutivo de todas las cosas en un número, siendo así que las matemáticas son la base de la ciencia física y ciencia natural. Afirmaba que en la estructura del universo hay una armonía musical, que los cuerpos celestes, de acuerdo con su magnitud y velocidad, producen un sonido musical al oído humano. Sostiene que cada planeta tiene su sonido musical. A esto lo llamó la música de las esferas. Sus principales aportaciones a las matemáticas fueron la invención de la tabla de multiplicar, demostración del teorema de Pitágoras, construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. Y algunas de las frases fueron: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Educad es no dar carrera para vivir, sino templar al alma para las dificultades de la vida. El que habla siempre, el que escucha recoge. Heráclito de Éfeso nació en la Jonia 535-475 a.C. Fue otro de los grandes filósofos que favorecieron el inicio de la filosofía en Grecia. Nativo de la ciudad de Éfeso, Heráclito se lo pensó como uno de los pioneros en explorar el inconsciente humano en relación con la naturaleza. Durante su vida, Heráclito desarrolló en su pensamiento la búsqueda de la causalidad, cuál es la causa de todo fenómeno o acción física o natural. El filósofo expuso que todo lo que acontece tiene una causa y que nada puede ser la causa de sí mismo. Bajo este fundamento teológico, Heráclito también justificaba el orden natural de las cosas. Aportaciones más destacadas de Heráclito. El fuego. Heráclito aborda el fuego como un elemento central que nunca se extinguía, cuyos movimientos naturales le permitían una existencia no estática. El fuego no estaría presente solo en la tierra,
sino también sería parte del alma humana. Heráclito plantea el fuego como arge. ¿Pero por qué? Porque el fuego es un elemento que está en cambio en todo momento y con el cual uno puede cambiar otros elementos. El fuego representa a la perfección en el pensamiento de este filósofo la movilidad del universo existente. Se le atribuye a Heráclito algunas frases metafóricas célebres que exponen este pensamiento. Nadie se baña dos veces en el mismo río. El filósofo logra exponer el carácter cambiante no solo de la naturaleza, sino también del hombre. De la misma forma, Heráclito expuso una vez todo fluye, brindando al universo cierta arbitrariedad en cuanto a sus acciones, pero nunca una naturaleza estática. Pero el aporte más trascendente de Heráclito no es la doctrina del fuego, sino sus ideas respecto a la contradicción y logos. Heráclito desarrolló su percepción sobre el logos. El logos, entonces, facilitaba la relación entre los elementos naturales, el bienestar del alma, la naturaleza, de lo divino, etc. Postulados. Sus principales postulados se centraron en el movimiento y el cambio constante de todos los elementos y fenómenos presentes. Algunas como estos son: nadie se baña dos veces en el mismo río, todo cambia, todo fluye y nada permanece. Frases famosas: no hay nada permanente excepto el cambio. Los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Mucho aprendizaje no enseña el entendimiento. Nada resiste excepto el cambio.